Es una nave que supuestamente no existe. Una de las muchas en la flota fantasma rusa que ha mantenido viva la guerra de Putin transportando petróleo ilícito por todo el mundo. Pero fue atrapada. El buque fantasma era muy real y el Reino Unido lo encontró. Cuando avistaron el barco, todo terminó. El Reino Unido actuó como James Bond al enviar a los comandos de la Marina Real Británica para interceptar y abordar el barco ruso, revelando los intentos de Putin de mantener la guerra. La noticia salió a la luz el 14 de junio. Comandos de la Marina Real Británica abordaron un petrolero de la flota fantasma rusa en el Canal de la Mancha durante la madrugada. A esos marines se unieron oficiales de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, NSA, y recibieron apoyo de la Real Fuerza Aérea para completar una operación de 6 horas que, según la BBC, fue la primera de su tipo realizada por el Reino Unido contra la flota fantasma rusa. Hay razones por las que el Reino Unido tardó tanto en empezar a tomar este tipo de acciones, ya que fue necesario superar barreras legales, pero por ahora la atención seguirá centrada en el barco ruso. Se llama el Smeratos y forma parte de la gran flota de viejos petroleros que Putin usa para mover petróleo y gas ruso por el mundo, intentando escapar de las sanciones que lo rodean. Al Jazeera nos habla más de la embarcación. Dice que el Smeratos navegaba bajo la bandera de Camerún, lo cual es una táctica bastante común empleada por la flota fantasma. Navegar con bandera rusa convierte a un barco en un blanco evidente. Rusia, en cambio, utiliza falsamente las banderas de otras naciones con la esperanza de que sus embarcaciones sospechosas puedan evadir la vigilancia y llegar a donde necesitan ir. En el caso del Smeratos, el lugar al que necesitaba ir parecía ser Port Said, en Egipto. El barco zarpó del puerto báltico ruso de Ust-Luga el 5 de junio, supuestamente transportando alrededor de 700.000 barriles de petróleo. Eso es mucho oro líquido envuelto en metal justo ahí. En mayo, el investigador de la London School of Economics, Luke Cooper, señaló que Rusia recibía unos $59 por barril tras la operación Epic Fury en Irán, que elevó los precios de $40 por barril al bloquearse el estrecho de Hormuz. Con esa cifra, estimamos que el Smeratos llevaba más de $41 millones en petróleo, ingresos que debían volver a Rusia para que el Kremlin los grabara y financiara la guerra en Ucrania. Ese petróleo ya no va a ninguna parte, tampoco el dinero que Rusia esperaba obtener. La estructura de propiedad del Smeratos arroja un poco más de luz sobre su papel en la flota fantasma. Al Jazeera dice que el barco está registrado bajo una empresa con sede en Hong Kong llamada Sao Yao Shipping Limited, la cual, según el medio, posee varios otros barcos de la flota fantasma que han sido sancionados por potencias occidentales. Esa empresa está supervisada por una compañía de gestión en Tamil Nadu, India, lo que muestra que Rusia crea capas de propiedad para ocultar que los barcos de la flota fantasma son suyos. Nada de estas artimañas sirvió de mucho el 14 de junio. Los comandos reales de la Marina del Reino Unido mostraron a Rusia que sus tácticas no funcionan cuando un barco sospechoso entra en el Canal de la Mancha. La información sobre la operación proviene de medios y un video del Reino Unido que envía un mensaje claro a Putin. Las tripulaciones de la flota sombra no pueden detener a un ejército dispuesto a abordar. Al Jazeera informa que el Ministerio de Defensa del Reino Unido reportó que la redada ocurrió la madrugada del 14 de junio e involucró a comandos de la Marina Real descendiendo sobre el Smeratos, con cuerdas desde helicópteros Chinook. Otras aeronaves militares no identificadas brindaron apoyo, junto a una fragata de la Marina Real y un buque cazaminas, este último, enviado por precaución. Los buques de guerra que escoltaban al sospechoso barco ruso pusieron minas a su alrededor al ver que su captura era inevitable. Los videos del Ministerio de Defensa respaldan lo dicho por Al Jazeera. En un clip de 44 segundos, los infantes de marina descienden al barco ruso desde un helicóptero y comandos realizan un registro detallado de la embarcación. Se revisan los camarotes, se hallan documentos y las imágenes muestran que los infantes de marina enfrentaron poca resistencia de la tripulación del Smeratos. Como era de esperarse, el barco es un petrolero, no un buque de guerra. Siempre existía la posibilidad de que Rusia pusiera soldados en sus petroleros de la flota sombra, y los infantes de marina británicos debían estar listos para un tiroteo. Por suerte, eso no sucedió. Al final de la operación, el Reino Unido informó que los agentes de la NSA habían detenido a un ciudadano indio bajo sospecha de delitos relacionados con sanciones. El resto de la tripulación, de 24 personas, era de Georgia e India. Permaneció a bordo mientras colaboran con la investigación, según Reino Unido. Eso es una manera amable de decir que están tan nerviosos
que se ensucian los pantalones mientras los infantes de marina y agentes de la NSA los interrogan sobre su trabajo en un barco de la flota sombra rusa. El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, destacó la valentía en la operación y la importancia de que el Reino Unido realice redadas contra barcos de la flota sombra. Esta exitosa operación da otro golpe a Rusia y recuerda a quienes apoyan la guerra de Putin en Ucrania que no podrán esconderse, afirmó Starmer. La redada llegó en un gran momento para Starmer, quien enfrenta la renuncia de su secretario de Defensa, John Healey, por considerar insuficiente el gasto en defensa nacional. En cuanto a la respuesta de Rusia, no ha habido ninguna. Rusia no quiere admitir que el Reino Unido la humilló ante el mundo ni atraer atención a un barco de la flota sombra que ni siquiera debería existir. Así que Putin tiene que observar mientras el Reino Unido presume su captura, hirviendo de rabia al ver los videos y darse cuenta de que el Reino Unido ya no está jugando cuando se trata de la flota sombra. Las sanciones no estaban funcionando lo suficientemente bien. Ahora los infantes de marina británicos hacen lo que las sanciones no lograron. Aunque el Kremlin no respondió, Rusia dio una especie de respuesta tras la incursión del Reino Unido. No hubo palabras ni órdenes audibles fuera de Rusia, pero algo ocurrió en el Canal de la Mancha que mostró al Reino Unido que Putin recibió claramente el mensaje enviado el 14 de junio. Los barcos de la flota sombra se dispersaron y se alejaron del canal tan rápido como pudieron. En su informe del 14 de junio sobre la incursión de los marines, el periódico A reveló que 6 petroleros de la flota sombra salieron de inmediato del Canal de la Mancha tras la captura del Esmératos y no pensaban quedarse. Se registraron varias vueltas en UI. Al final, 6 barcos de la flota sombra rusa tardaron solo 77 minutos en salir de la vía fluvial que el Reino Unido hizo muy riesgosa. De los 6 barcos, 3 regresaron en dirección general a Rusia y Escandinavia, lo que implica que eran embarcaciones que se habían llenado de petróleo en los puertos bálticos de Rusia, y ahora estaban regresando a casa antes de que los marines del Reino Unido pudieran encontrarlos y capturarlos también. Los otros 3 barcos tomaron otro rumbo, alejándose del Canal de la Mancha hacia Irlanda, quizá pensando que el Reino Unido no tendría tiempo ni recursos para detenerlos al rodear el canal. Si buscas la respuesta de Rusia al abordaje al Esmératos, estos barcos ya la dieron: huir lo más lejos posible del Reino Unido. El periódico E revela que sabemos un poco más sobre estos 6 barcos que huyen a toda prisa. 2 de ellos, el Maini y el Kazakh, navegaban de Rusia a puertos en Egipto, igual que el Esmératos. Otro, llamado Sona, zarpó de Sudán y también se dirigía hacia Egipto. El Patay afirma que se dirige al puerto indio de Chennai, aunque ahora va rumbo a una marina croata después de desviarse hacia Irlanda. Por último, los otros 2 barcos, el Lion One y el Sea Viking, no han declarado destino. Todos esos barcos recibieron el mensaje que dejó claro el mayor general Buster House, excomandante general de los Royal Marines. Putin busca subvertir el orden internacional con múltiples pequeñas acciones. Toma poco y gana mucho. Creo que debemos desafiarlo siempre que podamos, dijo House tras la incursión del Esmératos. Agregó: es lo correcto. Tenemos que vigilar nuestras aguas. Tenemos que demostrar que tenemos control sobre nuestras aguas. Y ese es todo el punto. Putin cree que puede controlar las aguas de otras naciones escondiendo sus barcos. El Reino Unido recuperó el control y advirtió a Putin que el Canal de la Mancha ya le está vedado. Pero hay que hacerse la pregunta: ¿por qué tuvo que pasar hasta el 14 de junio, más de 4 años después de que Rusia invadiera Ucrania, para que el Reino Unido finalmente realizara su primera incautación de un barco de la flota sombra rusa? Hay una buena razón, pero antes de eso, estás viendo The Military Show. Si no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. El Reino Unido ha tenido problemas por mucho tiempo con la flota sombra que usa el Canal de la Mancha. En un informe del 12 de mayo, BBC Verify identificó 184 embarcaciones sospechosas, todas las cuales han sido sancionadas por el Reino Unido. Eso sumó 238 viajes por aguas del Reino Unido en las 7 semanas desde entonces. Starmer amenazó a Rusia en marzo, diciendo que había otorgado al Reino Unido la facultad de interceptar y abordar estas embarcaciones. Rusia claramente no tomó la amenaza en serio, y hasta mediados de junio parecía tener razón. Cientos de barcos de la flota sombra navegaban por aguas del Reino Unido sin ser detenidos. Entonces algo cambió. El cambio inició tras la advertencia de Starmer. El primer ministro del Reino Unido hablaba en serio. Como indica Al Jazeera, desde marzo Starmer autorizó a las autoridades británicas a detener, abordar y retener embarcaciones sancionadas en aguas del Reino Unido.
El marco legal se estableció, pero no se usó durante 11 semanas hasta que los infantes de marina británicos abordaron un barco de la flota Sombra el 14 de junio. Al Jazeera afirma que el marco no fue suficiente. También había que resolver asuntos legales y el Reino Unido debía decidir cómo manejar el costo de almacenar los barcos incautados, el cual podría aumentar si empieza a abordar cada barco de la flota Sombra en sus aguas. La operación del 14 de junio muestra que el Reino Unido ya resolvió los problemas. No sabemos cuán frecuentes serán estas incautaciones, pero el Reino Unido ya sentó un precedente innegable. Eso es muy mala noticia para Rusia. Significa que el Reino Unido ahora ha pasado de sancionar a confiscar. Esto muestra el impacto en el futuro de la flota Sombra y la guerra de Rusia en Ucrania. El Reino Unido acaba de añadir la pieza final a un rompecabezas que llevaba 4 años intentando resolver. Hasta ahora, cientos de sanciones eran la principal herramienta que tenía el Reino Unido para detener a la flota Sombra. El sitio web de la Marina Real indica que el Reino Unido sancionó más de 500 embarcaciones rusas sospechosas y junto con otras sanciones occidentales, esto contribuyó a que los ingresos de Rusia por petróleo y gas bajaran un 24% en 2025. Vimos una disminución similar durante el primer trimestre de 2026, ya que los ingresos de Rusia por petróleo y gas cayeron otro 45.4%. El alza de precios causada por la Operation Epic Fury permitió que Rusia empezara a revertir el daño. Aún así, las sanciones funcionaban lo mejor posible. El Reino Unido distaba mucho de estar inactivo a la hora de incautar barcos rusos, solo que no actuaba directamente. La BBC informó el 1 de junio que Francia incautó el barco Targor de la flota Fantasma en el Atlántico. Francia se llevó el crédito por la captura, pero el Reino Unido apoyó usando un helicóptero que antes estaba a bordo del HMS Somerset para rastrear y monitorear el barco ruso para Francia. Tal vez eso fue una lección para el Reino Unido. 2 semanas después hizo una incautación por su cuenta. El Reino Unido capturó el Smeratos el 14 de junio y el 16 anunció un nuevo paquete de sanciones contra la flota Sombra. Más de 20 embarcaciones se sumaron a la lista, mostrando a Rusia que el Reino Unido ahora toma medidas enérgicas contra sus barcos sospechosos. Se impusieron más sanciones a servicios marítimos y aseguradoras que apoyan a la flota rusa. El Reino Unido fue el primero del grupo de los 7 en sancionar barcos del proyecto Ártico de gas natural licuado 2 de Rusia, que exporta millones de toneladas de gas, considerada por el gobierno británico como otra fuente de ingresos sucios para Putin. Para la flota Sombra, esto implica que cruzar las aguas del Reino Unido ya no será seguro. La Marina Real afirma que la flota Sombra transporta el 75% del petróleo sancionado de Rusia, con 700 embarcaciones, siendo clave para Putin y su guerra. La incautación del 14 de junio es un golpe oportuno para Putin en varios sentidos. Está el hecho de que esto ocurre tan poco después de la salida de Healy, lo que significa que podríamos interpretar esto como un mensaje enviado por Starmer al pueblo del Reino Unido, haciéndoles saber que él sí toma en serio la amenaza rusa. La medida también llegó en vísperas de una cumbre del Grupo de los 7, durante la cual el grupo discutió otras medidas que podrían tomar para apoyar a Ucrania. El Reino Unido puede señalar sus acciones en el Canal de la Mancha y su apoyo a Francia semanas antes, diciendo que así ayudan a Ucrania al presionar más a la flota Fantasma. Esa presión finalmente dará resultados. ¿Por qué? La incautación del Reino Unido y la amenaza de más llegan cuando a Putin le resulta más difícil que nunca financiar su invasión. Decir que la flota Fantasma es vital para la economía rusa no es exageración. Según The Guardian, la flota genera un estimado de 87 a 100 mil millones de dólares en ingresos anuales para Rusia cada año, todo lo cual es dinero que puede ser grabado para asegurar que miles de millones sigan fluyendo al arcas de guerra de Putin. La flota Fantasma es probablemente la mayor fuente de ingresos que sostiene a Rusia actualmente. Así que el hecho de que el Reino Unido haya comenzado a realizar operativos contra los barcos de la flota Fantasma no pudo haber llegado en un peor momento para Rusia. El país ya está al borde de una recesión devastadora como resultado del gasto y las políticas de guerra de Putin. Jacobin informa que el déficit presupuestario federal de Rusia alcanzó alrededor del 2.5% de todo el Producto Interno Bruto, o PIB, del país durante los primeros 4 meses de 2026, y ahora ya es más alto durante esos 4 meses que todo el déficit de 2025. Rusia registró su primera caída en su PIB durante el primer trimestre de 2026 en 3 años. Y aún así, Putin sigue gastando dinero en su guerra.
Euromaidan Press informa que el 46% del presupuesto ruso se destinó a la guerra a principios de 2026, incluso cuando los ingresos estaban cayendo. Ahora están incautando los barcos de la flota Sombra. Y Rusia, ya sobrecargada, ahora va directo al infierno financiero, especialmente si estas incautaciones se vuelven comunes. La falta de dinero afectará los planes de Putin para Ucrania en el campo de batalla. Rusia ya está en el punto en que ofrece bonos récord de alistamiento de $80,000 a los soldados, junto con condonación de deudas de 6 cifras y salarios enormes. Eso no ha impedido que el reclutamiento ruso sea un 20% menor durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, informa CNN. El esfuerzo bélico de Rusia depende de gastar mucho dinero para atraer voluntarios a inscribirse. Ese enfoque no funcionará si la flota fantasma se queda sin ingresos. Incluso los golpes a corto plazo, como el que acaba de infligir el Reino Unido, son perjudiciales. Crean riesgos, lo que provoca retrasos ya que los barcos no zarpan o buscan rutas alternativas, todo lo cual afecta el flujo de efectivo del ejército ruso. Los costos de reclutamiento militar en Rusia ya son el 9.5% del presupuesto federal, y es evidente que el Kremlin debe ofrecer aún más que las sumas récord actuales para enfrentar la crisis de reclutamiento. Lo que hizo el Reino Unido no solo afecta a la flota Sombra, es una daga en el corazón de la maquinaria de guerra rusa. El plan de Rusia de gastar para ganar está siendo amenazado por una combinación de sanciones y confiscaciones, y el Reino Unido se ha sumado oficialmente a las confiscaciones después de pasar años encabezando el primero. ¿Se puede hacer más para detener la flota clandestina de Rusia? Sí. Según un artículo del 4 de junio, United 24 Media señaló que la mayoría de los barcos capturados de la flota Sombra suelen ser detenidos, inspeccionados y luego liberados por falta de leyes europeas que permitan su captura permanente. El siguiente paso sería crear una ley que saque definitivamente de circulación los barcos rusos capturados. Entonces, las acciones que hoy preocupan a Putin podrían convertirse en una campaña que mañana paralice la guerra de Rusia. Que los infantes de marina británicos asalten un barco de la flota Sombra ya envía un mensaje claro. El Reino Unido persigue barcos rusos sospechosos y sus aguas son ahora mucho menos seguras. Francia ya ha estado enviando ese mensaje a Rusia. En este video hablamos de la captura del Targor y puedes saber qué hizo Francia, cómo ayudó el Reino Unido y su significado. Cómo, en nuestro video, analizamos cómo Francia marca una nueva fase en la estrategia de Occidente contra la flota Sombra. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis sobre acciones de potencias occidentales contra Putin y su máquina de guerra. Gracias por vernos.